zarandeados, un propósito de Dios, así con interrogantes. Y bueno, esa palabra de zarandeado yo solamente la escuché la primera vez con mi mamá, que me decía, te voy a zarandear. Y pues yo, zarandeo para mí era un cinturón, era algo así como peligroso, ¿verdad? Pero después, cuando encontré la palabra zarandeo en la Biblia, me di cuenta que tenía que ver con algo muy diferente cuando la leí, pero cuando la estudié, pues me estoy dando cuenta que todavía es un poco distinto y es lo que vamos a aprender. Así que vamos de lleno a Lucas 22, por favor. ¿Alguno de ustedes se lo zarandearon de chiquito? ¿Sí sabían esa palabra? ¿Verdad? Que era muy del pasado, ¿verdad? De nuestras mamás. Ahora si se zarandean a los niños los demandan ante el DIF, ¿verdad? ¿Cómo han cambiado las cosas? Bueno, Lucas 22, 31 dice, el Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Mire, si hacemos un contexto más o menos completo de acuerdo a los textos paralelos que narran los evangelios referente a la última cena, porque ahí sí, la última cena está narrada en los 4 evangelios. Esta última Pascua que celebró el Señor Jesucristo con sus discípulos, podríamos haber pensado que hubo un diálogo más o menos así, reuniendo los 4 evangelios. No vamos a ir a cada uno, yo hice una especie de contexto, ¿verdad? Un resumen. Pedro pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Entonces Jesús, dirigiéndose a todos, dice, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro responde, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Vamos a estudiar cada palabra, Mire, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Mas Pedro insistía, Señor, dispuesto estoy contigo a ir no solamente a la cárcel, sino si aún me fuese necesario morir contigo. No te negaré, pues mi vida pondré por ti. Pero vea lo que dice después, y todos decían lo mismo. ¿Cuántos? Todos. Entonces Jesús le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Mire, fue común que a causa del carácter de Pedro, varias de las situaciones que experimentaron todos los discípulos durante el ministerio de Jesús, fuera él quien protagonizara algunos de estos eventos. Por ejemplo, la revelación de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él fue el que lo expresa. Sin embargo, también dice ahí que todos pensaban lo mismo. Pedro también fue el que tomó la voz para decir, maestro, ahora cuando fue el día de la transfiguración ahí en el monte, bueno, es que estemos aquí, vamos a quedarnos aquí nosotros atendiéndolos a ustedes. Bueno, también Pedro fue el que caminó sobre las aguas, porque con todo lo intrépido y a lo mejor temerario que era, pero queramos o no, él caminó sobre las aguas, ¿verdad? Él fue el que reconvino al Señor Jesucristo, que le dijo, nada de esto te pasare, cuando hablaba él de ir a Jerusalén a sufrir. Él fue el que le dijo en esta cena, a mí no me lavarás los pies. Y ahora él es el que le está manifestando una lealtad absoluta. Pero todos decían lo mismo. Y no sería difícil, mis hermanos, pensar, para la mayoría de nosotros, los creyentes, que amamos y seguimos al Señor, identificarnos con Pedro en este diálogo. No sería difícil.
Y le voy a decir por qué. Porque lo único que muestra es el carácter y naturaleza de quien aún está en proceso. Ese proceso necesario para alcanzar a comprender el verdadero propósito de la obra de redención en Cristo Jesús. Los discípulos estaban en un proceso de maduración y reaccionaban todavía de una manera emocional. ¿Sabía usted que nosotros reaccionamos mucho emocionalmente, sentimentalmente? Bueno, si consideramos el contexto de la última cena, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo en esa cena le da a los discípulos las enseñanzas más profundas de humildad y servicio, diciéndoles algún día lo van a entender, que precisamente fue cuando Pedro no quería que le lavaran los pies. Ahí advierte la traición de Judas, la negación de Pedro, que acabamos de leer, anuncia su muerte y resurrección y también deja un nuevo mandamiento que sería el rasgo distintivo de un verdadero seguidor y discípulo de Jesús, que se amen los unos a los otros. O sea, todo eso sucedió en la última cena y mucho más diálogos. Usted puede comprobarlo en el Evangelio de Juan, en los capítulos desde el 14 hasta el 17, porque todo se dio en ese momento. Fue impresionante la cantidad de información, la cantidad de consejos, de ministración que dio el Señor a sus discípulos antes de partir a la cruz. Ahora, en este diálogo que acabamos de leer, que es en el que nos vamos a enfocar, hay palabras que destacan y que nos van a ayudar a descubrir el trasfondo del pasaje, el trasfondo de lo del zarandeo. Dice el Señor: todos ustedes, esto es en Mateo 26:31, se escandalizarán de mí esta noche. Escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Dice: pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Quiero hacer notar que el Señor les está diciendo: en este momento no me pueden seguir. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que iba a hacer el Señor, ¿qué era? A completar la redención de la humanidad, el propósito por el cual vino a esta tierra. O sea, en ese momento no le podían seguir. Dice: pero cuando yo resucite, fíjese lo que le está diciendo. No les está diciendo se van a quedar solos, o no me volverán a ver, o no me van a seguir. Va a decir: cuando yo resucite, vendré con ustedes y entraré a Galilea con ustedes. Pedro le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, no están entendiendo realmente ellos la profundidad de las palabras de Jesús. Les está diciendo: es necesario que yo haga esta obra, que yo muera, y cuando resucite, entonces ustedes me seguirán. Y así a veces somos unos cuantos así como medios impacientes. Mire, la palabra escandalizar, del griego escandalizo con K y Z, en el original griego no significa algarabía o ruido, que es lo que, o asombro, así como ¡ay!, que alguien se escandaliza. No, mis hermanos, se traduce como tropiezo, ocasión de caer, un obstáculo en el camino, una incitación a pecar, una inducción a apostatar de la fe, una provocación a salir del camino. Eso significa escandalizar. Tropiezo, del griego escandalón, es el nombre donde se pone la carnada en una trampa. ¿Se ha visto las trampas de oso? ¿Las ha visto aunque sea en película? Las abren, les ponen el gancho y en una plataformita les ponen ahí la carne. ¿Conoce un anzuelo? Bueno, ese es un escandalón. Ese es un lugar donde se pone el cebo para que la presa caiga. Entonces eso ya nos va a llevar al verdadero contexto de lo que el Señor estaba diciendo. Satanás estaba tendiendo trampas para hacer caer a los discípulos de Jesús en los acontecimientos que se estaban avecinando, que de no ser por la intervención de Jesús, la intervención divina, cuando le dijo: pero yo he rogado por ustedes, pues habían quedado tirados en el camino. Y eso es algo que se repite con los hijos de Dios, mis hermanos, porque Satanás solamente le pone trampas
a los que quiere hacer caer, a los que se le están yendo de las manos, a los que se convirtieron en sus enemigos cuando se amistaron con Dios. ¿Puede usted decir, está hablando de mí? Sí. Usted es enemigo de Satanás porque se hizo amigo de Jesús. ¿Y a quién cree que va a querer hacer caer el enemigo? ¿A los que están allá afuera escandalizando de veras? No. Bueno, Satanás va a usar todos los recursos a su mano, todos los recursos que tiene en el mundo, porque él es el príncipe de este mundo, poniendo trampas, esperando a quién devorar. Entonces, parafraseando, el Señor les advertía de esta manera: ustedes hoy serán engañados y caerán en la trampa que Satanás les ha tendido, y por temor, olvidando mis palabras y mis enseñanzas, me traicionarán, me abandonarán y me negarán, haciendo de lado la fe que dicen tener en mí. Así fue como lo sintieron los discípulos. Por eso dijeron: no, maestro, ¿cómo crees? O sea, ya entendiendo el trasfondo literario, o sea, el contexto literario, en este caso la traducción del original, nos podemos dar cuenta de lo que les estaba diciendo. Entonces los discípulos, con un corazón apenas en un proceso de maduración en su fe en Jesús, pues se estaban dando cuenta que debían ser zarandeados cayendo en ese tropiezo, sin que ellos obviamente ni lo supieran, ni lo desearan o se lo hayan propuesto. Ellos estaban convencidos, mis hermanos, de que no negarían al Maestro. Negaban la posibilidad de traicionar a Jesús, porque ellos, como nosotros, desconocían su propia naturaleza, desconocían sus intenciones del corazón. Y eso es algo que nos sucede a menudo. El corazón es engañoso más que todas las cosas, pero ¿quién lo conoce? Jesús, el Señor. Entonces los discípulos estaban seguros de lo que decían cuando prometieron lealtad a Jesús. Estaban seguros y estaban convencidos. Créame, no estaban diciendo una mentira cuando le decían al Señor: no, Señor, te seguiremos, iremos contigo a la cárcel, nos moriremos en el camino contigo. Ellos sí lo creían, pero su corazón les engañaba. Aún prevalecían muchas cosas en su corazón, intereses, emociones, sentimientos. Pero el Señor, que lo conoce, sabe lo fácil que es para alguien incluso que dice que le ama, hacer pactos, promesas y no cumplirlos. Mire, es muy fácil hacer compromisos bajo las emociones o presionado por las circunstancias y seguros de que los vamos a cumplir. Cuando alguien tiene una necesidad económica así verdaderamente grave y está buscando la posibilidad de encontrar algún recurso, pues a veces se meten más en problemas, pidiendo prestado, sacando cosas así, y le dice a la persona: te juro que te voy a pagar, yo no sé qué voy a hacer, pero yo te voy a pagar. Él sí quiere pagar, pero lo que más quiere es salir del compromiso. Bajo las presiones y las circunstancias se hacen promesas que muchas veces no se pueden pagar o no se pueden cumplir. Y mire, esa es la parte que el corazón humano ejerce mucho. Imagínese a una persona que dice ser fiel al Señor, que le dice: te amo, te quiero seguir, quiero hacer tu voluntad, como ahora cantábamos. Me rindo a ti, Señor, me entrego a ti, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Lo cantó usted? ¿Lo cree? Sí lo cree, agradecido por su misericordia. Pero qué fácil es dejar de seguir a Jesús, qué fácil es traicionar a Jesús, qué fácil es alejarnos de lo que estamos hablando. Y cuando alguien no tiene esa capacidad y convicción de cumplir sus promesas y no se las cumple a Dios, se imagina qué se puede esperar de la gente que está a su alrededor. Entonces, por esa causa vemos en el mundo tantos engaños, tantos fraudes, tantas mentiras, porque la gente se engaña. Lo más lamentable es cuando estas actitudes también surgen en el corazón de quienes nos decimos cristianos, porque nosotros deberíamos de marcar una diferencia.
Nuestro sí tiene que ser ¿qué? Sí, y nuestro no, no. ¿Alguien recuerda cuántas promesas le ha hecho al Señor que ha cumplido así íntegramente? No de las que no ha cumplido, de esas se va a acordar de todas. No, de las que sí ha cumplido. Entendiendo que la mayor de las veces las promesas que se le hacen al Señor son para conseguir algo. A veces lo queremos condicionar. Señor, no te voy a fallar, nada me hará salir del camino, te entrego mi vida, no te negaré, renuncio a mi vida pasada, pero sácame de este problema. Así como haciendo un trueque, como si el Señor no pudiera hacer lo que quiera contigo y tú le tuvieras que decir: si me sacas de este problema, si me das lo que te estoy pidiendo, haz de mí lo que quieras. ¿Usted cree que el Señor necesita un permiso para hacer de nosotros lo que Él quiera? Pero somos fáciles de hacer promesas que no vamos a cumplir, o que bajo presión o circunstancias pues nos engañamos. Pero ¿cuántas veces le ha expuesto su causa al Señor con humildad, aceptando de antemano su voluntad, aunque la situación por la que está pasando sobrepase sus fuerzas y le esté llevando a un punto de quiebra, pero usted confiadamente en el Señor simplemente acepta su voluntad y se rinde a Él? Ahí donde solamente lo que importa es la fe, la confianza en Él, reconociendo que desde hace muchos años usted ha sido sostenido, levantado, porque usted tiene pruebas fehacientes de que el Señor ha estado con usted, ¿sí o no? Entonces ahí es cuando nuestra fe tiene que ser más íntegra, tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. En la medida que conocemos al Señor nos damos cuenta de en quién confiamos, en quién estamos apoyándonos todos los días. Pero qué fácil es dejar de cumplir lo que le prometemos al Señor. La diferencia, mis hermanos, siempre va a ser Jesucristo revelado. A los discípulos en este momento Jesucristo apenas está haciéndoles revelado, lo están conociendo, y eso es lo que permite hacer que nuestra fe crezca, entender la certeza de lo que esperamos, la seguridad y convicción de que sea la adversidad y el desenlace que venga, Jesucristo está contigo. Esa es la fe que el Señor está esperando de nosotros. Mire, paradójicamente, en el caminar de Jesús, a los que más confrontó por su poca fe, ¿a quién cree que fue? A sus discípulos, a sus cercanos. Por ejemplo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Se acuerda de ese pasaje? Otro pasaje dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando se estaba hundiendo en el mar. Pero hubo otros casos de gente que no estaba tan cerca, de gente que quizás no le conocía, pero que tenían un corazón humilde y se acercaron reconociendo en él autoridad, poder. Y por ejemplo, como aquella mujer sirofenicia donde le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Se acuerda de esta mujer? No fue la sirofenicia, ella fue la mujer del flujo de sangre. Cuando estuvo con el centurión y le dice que se quedó admirado y le dijo a la gente: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Bueno, el gran problema del hombre es tratar de hacer las cosas a su manera, presentarse ante Dios como alguien que puede, que sabe y que es autosuficiente. Y en ese momento Pedro y los demás estaban intentando convencer al Señor de algo que no podían. Entonces, mis hermanos, es importante entender que Jesucristo nos está llevando por un proceso donde las pruebas, vamos a ponerlas dentro del zarandeo, van a ser necesarias e importantes, porque van a formar parte de ese proceso que le dijo a los discípulos: vas a tener que ser zarandeado.
pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y cuando tú pases ese zarandeo, porque yo he rogado por ti, vas a regresar para confirmar a tus hermanos. O sea, todo lo que el Señor nos está permitiendo que pasemos, ¿para qué crees? Algún día, ¿para qué cree que va a ser? Para testimonio de los que nos están viendo, para bendición de los que vienen detrás. Por eso, cuando Jesucristo fue llevado a la cruz, para los discípulos fue el momento más terrible y angustioso de sus vidas. ¿Por qué? Porque se sintieron solos. En ese momento las cosas se vinieron abajo. Era muy agradable caminar con el Maestro, verlo hacer milagros, ser testigos de todas sus maravillas, pero nunca se imaginaron verlo crucificado en una cruz. De tal manera que después de ser apresado en el Getsemaní, traicionado por Judas, llevado por los soldados a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado, hubo algo en ese patio, una dolorosa escena, algo terrible, pero para Pedro, quien él había sido el portavoz de decir: Señor, no solamente a la cárcel iré por ti, aún a la muerte. Es por lo que el Maestro, conociendo lo que vendría y conociendo el corazón de Pedro, pues ante su insistencia, ¿qué le dijo? Satanás ha pedido para zarandearlos. Satanás los ha pedido para que ustedes sean removidos como trigo. Mire, la palabra zarandear significa sacudir, apalear, aventar contra algo. Sí, contra. Se usaba este término para zarandear el trigo, una horca o un tridente de madera. Se aventaba el trigo contra corriente para quitarle la paja y quedara solamente la semillita, el grano limpio. Entonces, ¿qué era lo que iba a necesitar ser zarandeado la vida de Pedro? Como aventada contra corriente, apaleada. Póngale su nombre. Así como que ya no le gustó, nada más Pedro. Bueno, Satanás los ha pedido, dijo. La traducción original dice: los ha pedido y conseguido. Fíjese, ¿qué indica? Que para zarandearlos tuvo que pedirlos para conseguirlos. ¿A quién cree que le pidió permiso? ¿A Dios? Satanás no puede obrar por su cuenta en contra de los hijos de Dios. ¿Sí sabía usted eso? Entonces, cuando el enemigo puede hacer algo en su contra, es porque el Señor lo permite. Pero así como le dijo cuando pidió a Job: pero no toque su vida, zarandealo. O sea, más o menos ya se va dando una idea. Satanás siempre estará tratando de conseguir de entre el pueblo de Dios a alguien para demostrar que en los creyentes no se hallarán granos limpios de trigo, buen fruto, sino solamente paja. Eso es lo que quiere demostrar el enemigo, que en el pueblo de Dios hay paja y no grano. Así como lo hizo como Job, ahora lo pide a los discípulos para palearlos, aventarlos contra corriente, y el Señor les dio permiso. ¿Se imagina a Pedro diciéndole: Satanás nos ha pedido para zarandearnos y tú le diste permiso? Y el Señor, ¿qué? Sí, yo le dije que sí. ¿Usted qué pensaría? Pero el Señor le dijo: pero yo voy a rogar por ustedes, yo estaré con ustedes. ¿No dijo el Señor: estaré con ustedes siempre, en el mundo tendrán aflicción? Es lo mismo, mis hermanos, se repite. Entonces, mis hermanos, el Señor da el permiso para que fuesen probados y sacar el fruto de la fe que había sido sembrada. Lo mismo será para nosotros. Tenemos que dar evidencias de la fe que expresamos, que profesamos, y eso va a ser a través de las pruebas. Este tipo de enseñanzas no son muy agradables, pero son muy necesarias, porque nos hacen ver el terreno que pisamos. Es un terreno santo, mis hermanos, y estamos protegidos por el Señor. No se me quede mirando así. Es una realidad. Es que, pastor, a mí me ha zarandeado mucho. Sí, a mí también.
Dicen por ahí que del tamaño del sapo es la pedrada. Entonces, si el Señor tiene que zarandear mucho, ¿qué va a hacer? Pues mucho zarandeo, ¿verdad? Para quitar mucha paja. Entonces, si hay mucha paja, pues necesitamos más zarandeo. Bueno, entonces cuando el Señor permita el zarandeo en tu vida, ¿qué va a hallar en tu corazón? Eso es lo importante, porque para eso es una fe sólida, firme, fruto de alabanza que confiese su nombre. Señor, me rindo a ti, me entrego a ti, porque quiero hacer tu voluntad. Aunque la higuera no florezca, dijo Habacuc, aunque se acabe el ganado en los corrales, aunque la despensa se vacíe. ¿Sí se da cuenta, mi hermano? ¿Qué va a encontrar el Señor? ¿Esa firmeza? ¿Esa confianza o paja? Representada en una débil fe que se desmaya ante las adversidades o trata de evadirlas, o se deja llevar por cualquier corriente del mundo o viento de doctrina para poderse sentir bien. No, yo prefiero que me digan que confiese positivo, así me siento contenta y ya no, a mí díganme tú, declara, decreta y ya, todo vendrá bien. Mis hermanos, no los podemos engañar. Así hará el enemigo con todo aquel que ha decidido seguirle, caminar con él, servir en su obra, meterlos al horno de fuego, mis hermanos, al horno de la aflicción, pasarlos por el desierto para desanimarles, hacerles caer. Quiere que tú renuncies a tu fe. Por eso el ruego de Jesucristo: yo he rogado para que tu fe no falte, porque vas a regresar con una encomienda, con un ministerio, con una misión. La palabra rogar que se usa en este texto se traduce como la necesidad de interceder y clamar en oración al Padre específicamente por alguien. O sea, Jesucristo se puso por nosotros y lo sigue haciendo. ¿Sabía usted que Él es nuestro abogado delante del Padre? Él sigue intercediendo por su pueblo. Es ponerse en la brecha por los que están pasando aflicciones por la causa del Señor. Por la causa del Señor. Por eso dijo el Señor en Mateo 5:11: bienaventurados ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal, pero dice, con mentiras. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. O sea, esto no es nuevo. Esto es algo que ha sucedido desde el principio con quienes decidieron caminar con el Señor. ¿Usted decidió caminar con el Señor? ¿Sí o no? Va a ser zarandeado. Y no es una palabra profética. Yo no soy profeta, yo soy pastor, pero lo dice la Escritura. Y una vez pasada la prueba, confirmarás a tus hermanos. O sea, vas a hacer un testimonio que bendiga. Confirmar se traduce como afirmar, asegurar, fijar firmemente a alguien en su intención de establecerse en la fe. O sea, nuestra misión es que otros sean establecidos y sostenidos en la fe en Cristo, ¿o no? No es algo nada más para nosotros. Usted desea que la fe que usted profesa, la profesa en sus hijos, su familia, y no solamente así como está usted. Usted quiere crecer su fe, porque esa fe va a ser la que usted le va a manifestar a las personas que lo están viendo. ¿De qué tamaño es su fe, mi hermano? Usted analícelo. ¿Esa es la fe que usted quiere que sus hijos, sus seres amados, tengan en el corazón? Fíjese lo que le estoy diciendo, porque usted dice, ay, no, es que yo tengo bien poquita fe. Con esta fe ni a la esquina. Pues entonces, ¿qué tiene que hacer, mi hermano? Crecer, caminar, fortalecer su fe. Pedro, como los demás discípulos, también alimentaban esperanzas, también tenían sus propias intenciones, pero el Señor se las cambió. Los cristianos tenemos anhelos, sueños y deseos,
Pero el Señor probablemente nos va a cambiar esos proyectos, esos sueños y esos anhelos para poner mejores, porque eso es lo que hace el Señor, nos redirecciona. Y tú puedes hacer todas tus actividades, pero las vas a hacer ahora para que el Señor sea honrado con tus actividades. Les decía hace poco, ¿de qué sirve tener una carrera de medicina, una carrera de abogacía, una licenciatura? Si eres corrupto, si te dejas corromper, si no tienes ética, eso no le funciona a nadie, al menos en el reino de Dios. Al mundo sí. Por eso la mayor parte de la gente lo que desea es concretar proyectos, planes, alcanzar estabilidad social, emocional, económica, lograr admiración. Sin embargo, todo eso se queda como paja. Llegan a reunir todas sus fuerzas, sus talentos, sus recursos. Incluso hay quienes llegan a sacrificar a su familia con tal de conseguir la realización de ese sueño. Pero así vive el mundo. Pero no los creyentes. Por eso el problema es cuando los creyentes hacen lo mismo, aunque sacrifiquen su fe, y se convierten en tropiezo para otros, y además hacen que el nombre de Cristo sea blasfemado. Es lo más terrible. Mire, tenemos que ver que para que Pedro pudiera regresar a confirmar a sus hermanos, tuvo que pasar por el zarandeo. Y ese zarandeo fue una carrera decadente, una caída, que vamos a ver en este momento. Él comenzó un descenso y eso fue lo que le llevó a experimentar el más terrible momento de su vida. Primero fue su jactancia, su vanidad, su autosuficiencia. Cuando le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Bueno, qué delicado es que tú pienses que tú no puedes equivocarte, que tú no puedes caer, que tú no puedes depender de otras personas, que tú no puedes tener un rasgo de humildad, que tú no puedes dejar la soberbia y el orgullo a un lado y decir, sí necesito que me ayuden, sí necesito ser guiado, sí necesito. Así, ahí comenzó la carrera descendente de Pedro. Luego su falta de atención. En el Getsemaní, el Señor le dice a sus discípulos, oren conmigo porque me siento triste hasta la muerte. Y cuando regresó los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Le acababa de decir, no solamente iré contigo a la cárcel, sino a la muerte, y no podía orar con el Señor ni una hora. Él iba en una declinación. Luego, una temeridad irresponsable, o sea, tratar de sostener lo insostenible. Cuando apresaban al Señor, dice la Escritura en Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. A eso sí se atrevió, a ser violento. Si no interviene el Señor, si no interviene el Señor por el arrebato de Pedro, ¿usted dónde cree que hubiera estado Pedro? Bueno, al caer en cuenta finalmente lo que estaba pasando en su vida, porque todo eso fue en la misma noche, el temor lo hizo intentar después solamente ver de lejos a Jesús. Fíjese cómo él comenzó una carrera decadente para terminar viendo de lejos a Jesús. Cuando nos alejamos de Cristo, enfrentamos cara a cara nuestra realidad. En Mateo 26:58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Su alejamiento del Señor lo llevó a asociarse con malas compañías, con las personas equivocadas, y ahora estaba sentado calentándose junto a los enemigos de Jesús. ¿Se da cuenta hasta dónde estaba llegando Pedro?
Dice, y estaban de pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego y se calentaban, y hay entre ellos Pedro de pie calentándose, con los que estaban torturando a Jesús. La consecuencia de asociarse con gente así le acarreó más conflictos, porque ahora tenía que quedar bien con ellos, y no solamente quedar bien con ellos, sino tratando de ser igual a ellos. Mateo 26, 69 dice, mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué hablas. Y se fue a la puerta. Pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro lo negó otra vez y hasta juró. Esto habla que hizo una maldición. No conozco a ese hombre. Y un poco después los que estaban ahí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. O sea, tantos años con el maestro hacían que Pedro sí tuviera hasta otra manera de hablar. Tantos años de cristiano nos hace que nos veamos diferentes, mis hermanos, que hablemos distinto. ¿No hablas tú distinto a antes que conociste al Señor, sí o no? ¿No reaccionas diferente? Bueno, la gente lo nota. Pedro estaba siendo delatado por su conducta. Aunque quería fingir que no conocía a Jesús, decía, hasta hablas como Él. Pero eso lo llevó a tal punto de separación que ahora solamente quedaba lugar para la blasfemia, que no tardó en llegar. Marcos 14, 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre del que hablan. Si yo pregunto, ¿alguien ha negado a Cristo? Tal vez dirían, no, pastor, así como Pedro no. No, pues así como Pedro, ninguno. Pero mire, yo le voy a decir algo. Por la manera de pensar, de hablar y de conducirse de muchos en su vida cotidiana, lo están negando constantemente. No necesitamos decir no conozco a ese hombre. Simplemente nuestra conducta nos hace ajenos a Jesús. Ahora, resulta escalofriante solamente pensar lo que sucedió en ese patio después de que Pedro con blasfemias niega a Jesús. Ese momento en que sus miradas se cruzaron, una mirada de amor y una mirada de vergüenza. Vamos a leer el mensaje paralelo en el Evangelio de Lucas. Vaya conmigo a Lucas 22, 56. Es el mismo pasaje que leímos, pero ahora por el evangelista Lucas. Lucas 22, vamos hasta el 60 para no leerlo todo. Dice, Pedro le dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y en ese momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. Y en ese mismo instante el Señor se volvió a ver a Pedro. Entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Enseguida Pedro salió de ahí llorando amargamente. Mire, qué escena. Es inimaginable, pero bajo el amparo del ruego de Jesús, Simón Pedro estaba siendo zarandeado de toda la paja que aún gobernaba su carácter, atemorizaba su corazón, pero eso fue lo que necesitó para verse cara a cara con su naturaleza, con su realidad. Y eso es a lo que nos lleva el Señor constantemente. ¿Alguna vez usted se ha sentido avergonzado y triste por haber pecado en contra del Señor? ¿Ha llorado amargamente por haber negado a Jesús? Porque esa es la otra parte. Hay quienes consideran que no niegan al Señor, que van caminando bien, no importa lo que yo haga, finalmente el Señor es amor. Pero realmente si conociéramos el corazón de Cristo, ¿usted ha llorado amargamente por ofender al Señor? Mire, gracias al Señor por su misericordia y a su Espíritu que nos convence de pecado.
que nos lleva delante del Padre, quien siempre está con los brazos abiertos a quien se arrepiente y clama por su perdón. ¿Por qué? Porque aún con corazón contrito y humillado el Señor jamás rechaza. Pero qué terrible es para cualquiera, después de conocer al Señor, de caminar con Él, de disfrutar de su abrazo, de su consuelo, de su amor, sus enseñanzas, de un momento a otro verse en una situación tan lamentable, triste y desoladora como la que pasó Pedro. Ver de lejos a Jesús. Qué importante es cuidar las intenciones del corazón y guardarlo, porque nos va a hacer fraudes, nos va a engañar. El corazón es convenenciero, mis hermanos, siempre buscará lo suyo y nos hará caer. Por eso el Señor sabe que necesitamos ser zarandeados para quitar esa escoria que está ahí. ¿El zarandeo será un propósito divino? ¿Usted qué cree? Entonces, si alguien cae, ya sabemos cuál es la única salida, la mejor, el arrepentimiento, no el remordimiento, no. No se trata de sentirse mal, se trata de no seguir haciendo lo que hago. Y eso ha marcado la diferencia entre los hijos de Dios y los simuladores, entre verdaderos creyentes y simpatizantes de la fe. Eso es lo que distingue al trigo de la cizaña, mis hermanos. Porque así como quienes en el pasado cayeron en pecado y el remordimiento repentino solo les alcanzó para hundirse más, como Saúl, como Judas, hubo quien alcanzó el perdón de Dios con un corazón arrepentido, como Pedro, como David. Entonces, así fue como la vida de Pedro, después del zarandeo, dio un giro y lo puso en el camino de seguir las huellas de su maestro, para entonces sí dar la vida por él. No era dar la vida en un acto de heroicidad, no, mis hermanos, era dar toda una vida de trabajo, de voluntad sometida. Pasado el tiempo, llegó el tiempo de la restauración, porque el Señor no lo dejó ahí. El Señor les había prometido que después de resucitar iría con ellos, delante de ellos a Galilea. Y Pedro, después de ver al Maestro resucitado, todo fue distinto. ¿Por qué? Porque ya Pedro podía verse como era. Es decir, Pedro se vio ahora como el Señor siempre lo veía. ¿Sí me doy a entender? El Señor nos ve no como nosotros nos queremos ver. Mire, nosotros nos queremos ver como cuando salimos en la mañana a trabajar. El Señor nos ve como cuando nos acabamos de despertar. No sé si me doy a entender. Nosotros ya después de todos los aceites y el baño y quitarnos todas las impurezas de encima y todo, no, ya, pues dicen, no, pues ya salí, ahí está, ya. Hasta huele bonito. Pero así es como nos queremos ver nosotros. El Señor nos ve tal como somos. Vaya conmigo a Juan 21:15, por favor. Voy a narrar el contexto. Bueno, el Señor está en una playa, el Señor está asando unos peces y a lo lejos en la barca vienen los discípulos, algunos de ellos, y le dice Juan, es el Maestro. ¿Y qué hace Pedro? Otra vez hace lo mismo, se lanza al mar. O sea, él siempre fue impetuoso, arrebatado. Llegaron con él, se acercaron, no hubo diálogo, no dice, no dice el pasaje que hubo algún diálogo anterior, pero sí dice en Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fíjese la pregunta, ¿qué fue lo que había dicho él anteriormente? Yo no me escandalizaré como estos. O sea, los estaba así como, pero ahora le dice, ¿me amas más que estos? Le respondió el Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. El contexto, mejor dicho,
en base a las palabras que se usan en el griego, Jesús le está diciendo, me amas, con la palabra ágape. O sea, me amas como yo te amo, más que a estos. Y Pedro le responde, tú sabes que te fratelo, o sea, que te quiero. Ya no se pone al nivel de Jesús. Ya no dice, mi vida pondré por ti. No. Ahora Pedro está contestando entendiendo cuál es su lugar o su realidad. Y le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? O sea, es la misma palabra. Y él le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, no puedo amarte como tú me amas a mí. Y le dice, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero dice, y Pedro se entristece que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Por qué se entristece? Porque ahora el Señor le dice, entonces, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? O sea, el que se tiene que rebajar ahora es Jesús. Pedro se da cuenta que no puede más y le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo solamente te puedo querer, no puedo amarte como tú me amas a mí. ¿Ya se fijaron? Ese diálogo hace que él se entristezca y le dices, con ese amor, Pedro, así como estás, apacienta mis ovejas. ¿Se da cuenta del amor de Cristo y de la misericordia del Señor y del cuidado del Señor a Pedro? Le está diciendo, mira, Pedro, yo conozco tus limitaciones, pero con eso que me amas, así como estás ya, cumple tu ministerio, apacienta mis ovejas. Finalmente, con el poder y la dirección del Espíritu Santo, Pedro comenzó a confirmar a sus hermanos. Ahora sí, regresó a hacer lo que tenía que hacer, determinado a cumplir con la comisión que el Señor había dado a la iglesia naciente. Y él fue el primer proclamador del Evangelio aquel Pentecostés. No fue el primer papa, pero sí fue el primer evangelista público. Así es como Jesucristo establece el reino de Dios en el corazón de los que le aman. Un reino con promesas de dimensión eterna. Y así es como el Señor quiere vernos a nosotros, con convicciones, mis hermanos. Él sabe nuestras limitaciones y Él nos dice, Satanás los ha pedido para zarandearlos, como si fueran trigo, pero yo he rogado por ustedes para que no les falte fe, y cuando regresen del zarandeo deberán confirmar a sus hermanos. ¿Podrían ponerle ahora sí su nombre ahí, en ese lugar? En el lugar de Pedro. Porque el Señor está haciendo lo mismo con nosotros. Y permite constantemente ese zarandeo, ese apaleamiento, ese chocar contra corriente para quitar la paja, para madurar nuestra fe. Para que aunque nada más le digamos, sí, Señor, te amo, así es como yo te amo. El Señor no te va a exigir más de lo que tú no puedas dar, pero Él está rogando, Él está estableciendo. Él prometió estar con nosotros hasta el final de los días. Él es el que hace la obra, es el que te hace crecer. Él es el que te guarda, Él es el que te sostiene. Lo único que tenemos que hacer es decirle como Pedro, sí, Señor, tú lo sabes todo, pero aquí estoy. Con esto que te amo, con esto que te puedo entregar, aquí estoy. Dispuesto no solamente a seguirte, sino a dar todo aquello que tú has puesto en mí de gracia. Mire, mis hermanos, no importa lo que usted tenga en su corazón, si su corazón es sincero, si es honesto, porque el Señor lo conoce
Y Él no nos va a pedir nada que esté por encima de nosotros mismos. Él es el que pone el querer como el hacer. Él es el que da los dones. Es el que nos lleva de la mano para cumplir la comisión que nos ha dado. Así que el resultado del zarandeo, de tus pruebas, de tu fe, serán una gran bendición para ti, para tu familia y para quienes están siendo testigos, especialmente los que vienen detrás y que también necesitan ser confirmados en la fe. ¿Qué le estás dando a la gente que te mira? ¿Cómo la estás reconciliando con el Padre? Así que no rehuyas el zarandeo, mi hermano. No le digas al Señor: no, Señor, ¿por qué me pasas? ¿Por qué a mí? Es que yo soy tu hijo, soy tu hija. Pídele sabiduría, pídele fortaleza, porque Él está rogando por ti para que tu fe no falte. Y este es un proceso divino, es un proceso de amor, es un círculo de amor, para que tú llegues a otros a confirmar a la fe y en su tiempo ellos hagan lo mismo. No sé cuántas generaciones te vayan a seguir, pero tú vas a sembrar ahorita para la primera, tus hijos. Algunos ya están sembrando para sus nietos, quizás alguno para su bisnieto. Pero todo va a ser porque el Señor ha rogado, porque cada uno de nosotros, después del zarandeo, tengamos esa capacidad. Ahora sí venimos preparados, edificados, para cumplir con la comisión que nos ha dado. Levántense, mis hermanos, pónganse de pie y vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerza. Entrégale tus dudas, entrégale las pruebas que estás pasando. Él sabe por lo que tú estás pasando en este momento. Quizás es mucho tiempo, quizás es muy duro, quizás es muy difícil, quizás el zarandeo te está llevando a límites, pero solamente recuerda, Él está rogando por ti, Él está rogando por mí. Él no nos deja solos. Gracias te damos, Padre eterno, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú conviertes el zarandeo en bendición, porque es un propósito divino. Es un propósito en el cual tú te estás glorificando en la vida de tus hijos. Y aquí estamos, Señor, sí con la intención de amar, sí con la intención de seguirte, sí con la intención de someternos a tu voluntad, pero reconocemos nuestras limitaciones, Señor. No queremos ser temerarios ni hacer promesas que no podemos cumplir, pero lo que sí podemos ofrecerte es un corazón humilde, un corazón que entiende, que conoce, que sabe, que está delante de un Dios 3 veces santo. Corazones que tenemos una dependencia total de ti, Señor, que no nos atrevemos a dar un paso, a decir una palabra, a tomar una decisión si tú no vas con nosotros. Así que gracias, Padre eterno, por mostrarnos que estamos en este proceso de santificación, de pruebas, de zarandeo, de aflicción, de glorificar tu nombre, Señor. Y gracias por seguir intercediendo por nosotros. Gracias por guardarnos en el hueco de tu mano. Gracias por tu promesa de estar con nosotros hasta el final de los días. En el nombre de Jesús te pido que guardes a mis hermanos, los lleves con bien a su casa y sigas abundando en ellos esa fe, los sigas sosteniendo, Señor, que jamás duden, que no se sientan desanimados a pesar de las cosas, a pesar de las circunstancias, que tengan esa convicción de que tú estás en todo momento con